Hola, bienvenidas y bienvenidos a un nuevo vídeo. Os traigo últimas noticias, una entrevista completa de Sila Turkoglu para la revista WOM100 y también os traigo últimas novedades donde Jan Llama nos ha lanzado unas imágenes que vais a quedaros con la boca abierta. También os traigo novedades que nos ha compartido, mensajes, detalles que nos ha ido compartiendo hace poquito a través de su cuenta de Instagram, así que no te lo pierdas, quédate hasta el final, dale like, suscríbete si me escuchas por primera vez, comparte, activado la campanita de notificaciones y vamos allá con el vídeo. Bueno, pues comenzamos con Sila Turkoglu, una entrevista que concedió la revista The Gom Science, en la que fue portada pues de esta edición de octubre. Os voy a compartir todos los detalles. Y pues esta entrevista dicen que es pues muy famosa en Turquía y vamos a traer aquí todos estos detalles, os van a encantar. Partes de la entrevista, así que vamos a comenzar. Y bueno, pues entre café y Kai, ella prefiere café, no es una persona muy supersticiosa y tiene hábitos estándar entre ensalada y pasta, prefiere las hamburguesas. Tres cosas que no pueden faltar en el bolso de Sila es colonia, bálsamo labial y perfume. La colonia, que definitivamente has visto en alguna serie, los turcos se ponen colonia en las manos, la huelen y se la dan en la cara. Es una costumbre, es un ritual en Turquía. Entre perro y gato ella prefiere perro. Su mayor fobia es ser molesta cuando se siente cansada mentalmente por la rutina laboral. Le gusta quedarse en casa y escucharse a sí misma. El entrevistador preguntó por ti. El entrevistador dijo que sigues a Sila todo el tiempo, que siempre está activa en las redes sociales, y preguntó ¿a qué atribuyes esta gran base de fans? Sila dijo que la respuesta es muy simple, ella atribuye esto a sinceridad y aplomo, la misma persona que ella refleja es la misma persona que ella es, y eso es lo que ayuda a establecer este fuerte vínculo entre ella y sus fans. Dio su opinión sobre obras digitales, obras de televisión y obras cinematográficas. Para ella las obras digitales son más efectivas, puede que refiramos las obras digitales porque son más concisas para pasar 2 horas frente al televisor, así como también podemos cambiar ver la tele por ver YouTube, y concluyó diciendo que parece que la tele cinematográfica se está volviendo cada vez más motómana. Sobre las redes dijo, tengo que leerles porque es muy importante. Ella dijo que las redes sociales, el mundo de más, la gente comparte su mejor apariencia, su mejor conocida, sus mejores lugares para ir, y eso está lejos de la realidad, pero trato de compartir mi vida normal y mi trabajo sin más, y no considero que las redes sociales sean el centro de mi vida. Y la verdad es que me gustó su definición de las redes sociales, muy bonito, todo perfecto, nadie lo aguanta. También habló sobre su personaje Doga. Ella dijo que Doga tiene 20 años y que cuando Doga y Fatih decidieron unir a la familia, pues no previnieron mucho de los eventos. Podrían suceder y así comienzan a suceder situaciones que no estaban previstas. Ella dijo, si los mensajes que queremos transmitir llegan al público, creo que hemos hecho un gran trabajo. Veamos, estamos muy emocionados. Entonces la entrevistadora comentó que dejó una serie diaria para irse a una serie semanal, y fíjate en las palabras de este entrevistador. Entrena duro en aguas pequeñas, Emanet, y nada cómodo en aguas grandes. Pero Sila no respondió. Estoy disfrutando trabajar así ahora. Ella no quería comprometerse demasiado, tiene razón. Cuando no está haciendo nada, los temas en los que le gusta pensar son sociología, psicóloga humana, conciencia, moralidad y propósito de vida. Ha buscado cada vez más el autoconocimiento y dijo, no necesito tal cosa, mientras me dé cuenta de que tiene un significado real. Estoy notando que ella es de muy buena calidad, tal como una entrevista que dio Alp y que les comenté. La estoy encontrando en esa onda de autoconocimiento, de repaso de valores y principios, lo sentí. Si hubiera un mundo paralelo, ¿qué otra Sila habría? Ella respondió que Sila del mundo paralelo, que sería una abogada dura que lucharía contra la injusticia. En la última entrevista que concedió Sila dijo que no le gustaba la moda, seguir las tendencias y preocuparse demasiado.
Por esas cosas se le preguntó si no podía hacer ninguna compra, pero si tuviera la oportunidad de recibir una donación de una sola persona, una persona que ella considera elegante. ¿Quién sería la persona? Pues ella respondió de Hailey Bieber, la esposa de Justin Bieber. Estilo relajado y cómodo, y así le gusta recibir la ropa de ella. Qué interesante. ¿Te pondrías la ropa de Hailey Bieber? Pues lo simple es usar esta ropa, que si salimos a la calle con esta ropa la gente pasaría a decir por locos. Pero los famosos pueden. En cuanto a las relaciones tanto románticas como de amistad, considera que las relaciones en la actualidad se basan en algún interés y que por eso no le gusta vivir así. Entonces, cuando se da cuenta de que hay algún interés y en el amor o en las amistades, excluye a la persona de su vida. Si tuviera derecho a ser vaga para siempre, adivina con qué usaría este poder. Ella respondió que usaría este derecho para no tener que visitar a familiares que viven lejos. Por algunas canciones clásicas le preguntaron qué canción escucha sin enfermarse y bueno, pues sin aburrirse, y ella no respondió a una canción sino a un oratorio llamado Nothing Himmek. Son canciones clásicas turcas y ella dijo que no se enferma y que siempre escucha. Y aquí termina esta entrevista tan detallada de Sila Turkoglu. Si te ha gustado, dejádmelo por los comentarios, no olvides tu like, tu suscripción, y vamos con Can Yaman. Bueno, viene lo bueno y lo que todas estáis esperando. Resulta que Can Yaman nos ha estado compartiendo a través de las redes sociales cosas que os voy a poner por aquí. ¿Qué es esto, chicas? Me he quedado alucinada con la espalda de Can Yaman. Nos ha compartido esta imagen, está dando la vuelta al mundo y en cuestión de 3 horas, mirar, 154.177 me gusta. Está dando duros entrenamientos, debajo vemos una espada y creo que también se encuentra un poquito las venas inflamadas. También tenemos esta imagen donde nos pone: ya eres adivinati, te espero dentro de un rato en Canal 5 con el tercer episodio de Viola como el mar. Esto ha sido compartido hace 21 horas. A través de sus historias nos comparte esta imagen dando gracias. Después nos ha compartido esta imagen donde dice: ha llegado el momento de desvelar todos los secretos de la pareja más seguida y más querida de la televisión. Para ti una doble entrevista exclusiva con Francesca Chilem y Can Yaman, absolutamente imperdible. Nos vemos esta noche con el tercer episodio de Viola como el mar. La entrevista, por desgracia, todavía no tiene los subtítulos en español, pero os la voy a poner por aquí y cuando tenga los subtítulos en español os prometo que os lo voy a traer. Es esta entrevista que estáis viendo aquí, pero no la puedo poner con el sonido porque si no el vídeo capta el idioma italiano del vídeo y no puedo poner los subtítulos de todo lo que hablamos de las demás noticias y de toda la información que doy, porque va a captar el idioma italiano. En el momento que tenga los subtítulos os prometo que os la voy a traer subtitulada, ¿vale? La entrevista dura más tiempo, pero la voy a recortar aquí porque está sin sonido. Comparte esta imagen del ranking de Viola como el mar. Smettila di guardare, lo dico per la tua salute mentale. Troppo tardi. Tu sei tutto tranne che il mio tipo. Da giovane ti piaceva le moto, no? Prendi, fatti un giro. Se me la rovini sei morto, eh? Guardi, ispettore, io la ringrazio, ma preferisco di no. Che hai paura? No. È che... Prima assoluta, Viola come il mare. Venerdì in prima serata su Canale 5. Prendo uno, non prendo niente. Bueno, pues esto es todo lo que nos ha compartido Can Yaman. Espero que lo hayáis disfrutado. Dejadme vuestro like, vuestro comentario, suscríbete si me escuchas por primera vez y nos vemos por el siguiente vídeo. Chao.